Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Como siempre, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto con todos ustedes y poder revisar este maravilloso material. En esta ocasión, continuamos reaccionando al libro Una exposición de las 7 edades de la Iglesia, también conocido como el libro de las edades. Así que te recomendamos, si acaso es la primera vez que escuchas este programa, que hagas el esfuerzo de oír todos los programas que ya hemos emitido al respecto. Pero no te preocupes, la lectura de hoy la vamos a hacer de tal manera que no extrañes lo que ya vimos. Pero te recomendamos ver nuestros programas anteriores y puedas pues reincorporarte al estudio y no te pierdas ni un solo detalle de este maravilloso análisis y reacción que le estamos haciendo a este maravilloso libro. Una vez más, a todos ustedes, bueno, les deseamos todas las bendiciones y les pedimos también que oren por nosotros, que nos apoyen con sus me gusta en cada uno de nuestros videos, que también, si acaso no se han suscrito, se suscriban y de esa manera todos juntos podamos seguir avanzando, cumpliendo con la gran comisión. Recuerden, todavía 1/3 de los habitantes de este planeta aún no conocen del Señor. Así que aquí estamos haciendo nuestra porción y bueno, esperamos alcanzar a tantos y como podamos. Sinceramente, no sabemos allá cuántos recibirán este mensaje, pero de parte de Dios nos es enviada la orden de ir y predicar a todas las naciones sin hacer excepciones. A todos hay que predicarles el Evangelio. Así que quien quiera que seas, de donde quiera que nos escuches, esperamos pues que estés recibiendo estas noticias de salvación, este evangelio maravilloso que no solamente transformó mi vida ni la de los que están cerca de mí, sino de miles y miles de personas a lo largo de lo que ya va de este año y millones a lo largo de todos los años que ya han pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Y bueno, rápidamente te comentamos que estamos colectando para conseguir nuevo material, digo, instrumento para usar en las transmisiones, así que si acaso estás siendo bendecido de esa manera, también podrías ayudarnos a seguir continuando y que podamos producir material tan bueno como este. Aunque usted puede ver, esto ya de por sí tiene todo un esfuerzo. Estamos trabajando con un equipo prestado, muy antiguo por cierto, y para que funcione tenemos que hacer 1001 cosas, pero aún así todavía podemos seguir transmitiendo, pero de vez en cuando hay fallas, ya sea en la transmisión o en la grabación, pero quisiéramos hacer esto mucho mejor. Así que estamos colectando. A continuación vas a encontrar un código QR que escaneándolo con tu equipo móvil puedes hacer una donación si estás aquí en este país o si estás en el extranjero puedes usar PayPal. O también aquí abajo hay un botón que dice gracias. De esa manera también nos puedes colaborar. Bueno, continuamos con el estudio y sin más preámbulos, vamos ya mismo para allá. Estamos en el capítulo 4 todavía, que es la edad de Esmirna, y estamos en el subtítulo que, bueno, lleva por nombre 10 años de tribulación. Así que atentos, atentos a la lectura, por favor, y no se pierdan ni un solo detalle. Tomen notas. Un estudiante que no toma notas, pues no está estudiando. Y lo que estamos haciendo aquí es estudiando la Biblia, porque este libro maravilloso se basa en lo que está escrito en la Biblia. En tiempos de hoy, cuando la Biblia ya no se usa y cuando la Biblia ya no se lee, es importante remarcar que este libro es 100% bíblico. Claro está que se nos anima, ante todo, una vez más, a leer la Biblia. También se nos anima a conocer la historia, porque eso es algo que no debemos de obviar
y también se nos anima a conocer cómo es que funciona todo aquello que nos rodea. Así que tengan siempre eso en mente. Entonces, vamos a comenzar. Y como les decimos, es bíblico todo esto, no podemos comenzar sin primeramente ver que el autor cita la Biblia. Así que vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 10. Continuamos con el mensaje a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. Wow, aparece una advertencia. Y continúa diciendo así: He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fíjense, el testimonio de estos creyentes allá en aquel entonces y a lo largo de lo que espiritualmente conocemos como la edad o la dispensación de Esmirna en la historia de la iglesia. Para quienes no han oído las clases anteriores, hemos hecho una división de 7 secciones, a las cuales se le llama de acuerdo al nombre de los mensajes que han sido enviados a estas 7 sedes. Comenzamos con Éfeso y hoy día estamos analizando la carta a la iglesia en Esmirna, lo que corresponde al segundo ciclo, a la segunda sección, a la segunda dispensación de estas 7 secciones en las cuales hemos dividido el tiempo de la historia de la iglesia y vamos a aplicar ahí lo que está sucediendo aquí. Conociendo la historia, rápidamente vamos a colocar todo según vaya encajando en lo que la Biblia nos va narrando. Por eso es importante y con mucho énfasis te pedimos que leas tu Biblia, conoce tu Biblia de principio a fin. Es importante, no puedes seguir sin conocer tu Biblia. Conociendo tu Biblia, te aseguras pues de entender todo lo que te vamos a narrar. Te aseguras de entender todo lo que te vayan a predicar. Te aseguras de entender todo lo que vaya a suceder a lo largo de tu vida en lo que todavía resta de este viaje al que el Señor nos ha invitado por las calles de este mundo. Así que conoce tu Biblia y número 2, conoce la historia para que cuando leas tu Biblia, cuando observes tu Biblia, puedas rápidamente relacionar acontecimientos y hacerlos pues coincidir o simplemente ver cómo es que todo cuadra, todo encaja perfectamente según lo que ahí se nos ha narrado. Así que eso es importante, muy, pero muy importante. Entonces, vamos a pasar a desarrollar qué es exactamente lo que la Biblia nos está indicando aquí. Bueno, vamos al numeral 83 de este libro y dice así: Cada vez que el Señor emplea estas palabras, no temas, hay algo cerca que tiene que ver con gran peligro, sufrimientos y privaciones. Miren, estas 3 cosas son las que vamos a ver que pasa o que experimenta todo creyente. Un creyente que no tiene exposición a gran peligro, pues podemos decir que no está pues haciendo precisamente lo que ha sido llamado a hacer. Acuérdense que estamos predicando el Evangelio aquí, en donde el rey de este mundo o el Dios de este mundo es Satanás. Eso ténganlo presente. Los enemigos número 1 de Satanás somos nosotros. Y él no va a, oiga, no va a ahorrarse todo su poder, todas sus maquinaciones para sacarnos del camino. Así que para todo creyente esto es de grande peligro. Y también, como nos dice ahí,
vamos a padecer sufrimientos. Oiga, no solamente expuestos a gran peligro, sino también somos expuestos a sufrimientos y privaciones. Así que escrito está, muchas son las aflicciones del justo, pero también escrito está que de todas estas Dios nos sacará con mano poderosa. Dios nos ayude. Bueno. Continuamos. Ahora, él no dice en una manera vaga y lacónica, viene tribulación. Eso nos espantaría, sino como una madre cuando va a apagar la luz le dice a su hijo para que no se asuste, no temas, porque la luz se va a apagar y entonces será oscuro. Pero recuerda, yo estoy aquí contigo. Eso es alentador. A pesar del gran peligro, los sufrimientos y las privaciones, Dios está allí con nosotros. Continuemos. Así también, Él dice, no temáis al hombre o lo que Él pueda hacer. Yo estoy con vosotros y mi gracia es suficiente para vosotros. Cuando pasareis por las aguas, ellas no os anegarán, ni aun en la muerte sois derrotados, sois más que vencedores. El gran apóstol Pablo conocía por experiencia la realidad de esas palabras y por lo tanto nos escribió. Fíjense lo que ahora vamos a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Continuemos con la lectura. No, no debemos temer. Su amor arroja todo temor. Pero note lo que él dice. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El gran acusador de los hermanos, Satanás, va a procurar, como lo ha hecho, como lo hizo en aquel entonces, allá con la iglesia de Esmirna, lo está haciendo también hoy por hoy. Y lo hizo también en la segunda edad de la iglesia, en la segunda dispensación de la iglesia. Si ustedes recuerdan en la historia, previo al año 300, pues ya teníamos una grande persecución contra los creyentes, los verdaderos creyentes. Acuérdense que no todos los que están con el mover religioso del día, pues son verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos son aquellos que son perseguidos, aquellos a quienes se les conmina a aceptar credos y dogmas, sino simplemente no se les reconoce como cristianos. A estos son a los que Satanás, a través de estos sus agentes, envía a la cárcel. Miren, continuemos. Los judíos estaban haciendo en ese mismo tiempo exactamente eso. Los judíos estaban haciendo eso en ese tiempo. Wow. Eran los judíos los primeros que comenzaron a perseguir a los cristianos. Miren lo que está pasando aquí. Los sacerdotes paganos también estaban haciendo lo mismo. Teníamos también a los sacerdotes paganos echando todo tipo de acusaciones contra el mover del Espíritu Santo en las personas. ¿Ve? La iglesia estaba sufriendo
grande persecución. Mire, los gobernadores que trataban de ganar el aprecio del pueblo, al cual le encantaba el circo, eso es muy importante que tengamos presente, ¿sí? El circo no solamente es algo que va a ser de significancia para el mundo allá afuera, sino para el mundo allá adentro. Acuérdense que estamos enfrentándonos a una iglesia denominacional, estamos enfrentándonos a una iglesia caída, estamos enfrentándonos a aquellos que dicen ser, pero simplemente no son justos y tampoco son de Dios. ¿Ve? Es Satanás quien es un espíritu, quien es un demonio, usando a estas personas, personas que se manufacturan como religiosos, que se manufacturan como justos, pero que en realidad no lo son. La simiente pervertida está siempre persiguiendo a la simiente de Dios. La simiente de Satanás siempre es más astuta que la simiente de Dios. Continuemos con la lectura. Lanzaban a los cristianos, ya que al pueblo le gustaba el circo, lanzaban a los cristianos, lanzaban los cristianos a millares a su muerte. Miles y miles de cristianos fueron lanzados a muerte, destruyéndolos con leones y gladiadores. ¿Qué tenía el diablo que ver con eso? ¿Por qué hacerlo culpable? Oh, pero es el odio del diablo el que respaldaba todo eso. Ciertamente, pero oiga, son las personas también, en su libre albedrío, los que decidieron poner este tipo de mal sobre el pueblo de Dios. Mire lo que continúa diciéndonos el siervo de Dios. Él estaba de todo porque odia a Dios. Lo que Dios dispuso en su corazón para hacer, sin duda, eso es lo que el diablo se propone a destruir. Pero fíjese, hay algo de iluminación. Si Satanás estaba detrás de los judíos, los cuales estaban trayendo los cristianos a la ley, entonces estos judíos no eran de la religión de Dios, sino de la religión del diablo. Recuerden, todo aquel que hace algo que no es propio, que no nace de alguien que tiene el Espíritu de Dios, por más de que se haya incluso hasta bautizado, ese no pertenece al Señor, sino que le pertenece al diablo. Recuerden ustedes, Jesús acusó a los fariseos, quienes le querían matar, quienes procuraban matarle, quienes terminaban matándolo, los acusó de ser hijos de su padre Satanás, quien es homicida desde el principio. Ojo con eso, ojo con eso. Ni siquiera un verdadero hijo de Dios puede levantar un falso testimonio contra ninguno de sus hermanos, porque eso también es palabra de Dios. No se puede levantar falso testimonio, como es usual que hagan todos estos hijos de las tinieblas hoy por hoy, pero a pesar de eso, pues se dicen ser santos cuando en realidad no lo son, se dicen ser del mensaje cuando hace rato ya dejaron de serlo o nunca lo fueron. Eso es algo que debemos de tener siempre en consideración. ¿Y cómo sé todas estas cosas, varón de Dios? Conociéndolo a través de las escrituras, a través de la lectura de la Biblia. Ahí está todo lo que debemos de conocer de aquello que va a suceder vez tras vez delante de nuestros ojos, delante de nuestro diario caminar. ¿Por qué? Porque debajo del sol no hay nada nuevo. Así que tenemos que conocer el antes para saber exactamente qué es lo que el diablo va a hacer ahora y qué es lo que va a hacer pasado mañana y así en el futuro. La Biblia, la lectura de la Biblia es importantísima y vital para que podamos superar todas estas pruebas a las que estamos siendo sometidos diariamente y, oiga, a la que muchos fracasan simplemente, como dice la Biblia, por puro desconocimiento de la palabra de Dios. Vamos a seguir con la lectura. Su reunión también era la sinagoga de Satanás. Está hablando de estos judíos
que eran falsos creyentes por obvias razones. El fruto de su celo ya no era por cuestiones limpias, por cuestiones santas, sino que era un celo religioso, un celo proselitista. ¿Ve? Todo menos algo que nazca del corazón de Dios. Se parece al mover de Dios, pero no es el mover de Dios. Tiene apariencia del mover de Dios, pero no es el mover de Dios. Dios nos ayude, Dios nos permita comprender esto completamente. ¿Ve? Si alguien dice que es del pueblo de Dios y actúa como si fuera del reino de Satanás, es obvio que está representando aquel lugar de su procedencia. Si actúas como alguien agente del infierno, es que estás lleno o ungido del poder del infierno. Y en consecuencia, a Dios, obviamente, no estás sirviendo. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Continuemos. Y si la Iglesia Católica Romana mató a multitudes de creyentes en las edades del oscurantismo, sí, y aún en todas las edades, entonces ella también es del diablo y pertenece a Satanás. ¿Se dan cuenta? Y quizás alguno de ustedes podría decir, oiga, hermano, pero también los protestantes allá en aquellos días, cuando comenzó todo esto que conocemos como el protestantismo, mataron a muchos y muchos e hicieron lo mismo que hizo Roma. Bueno, ¿qué podríamos decir? No diferente de esto, sino que también, como se les acusó ya por la historia, vinieron a ser exactamente igual que su misma madre. ¿Ve? Porque Roma tuvo hijas y estas tal cual su madre. E incluso superaron en lo que se trata de la tribulación, perdón, la Inquisición a su madre romana. Entonces, eso nos hace reflexionar sobre las muchas veces que el mismo hermano Branham dijo que lo que Dios estaba demandando no era una reforma, porque al final no reformamos nada, no se reformó nada. Lo que Dios estaba pidiendo era una restauración, volver a la fe original. ¿Dónde está la fe original? Me va a preguntar alguien. ¿En cuál iglesia he de buscar? Busca en tu Biblia. Ahí están. Al menos 130 años de historia, costumbres y todo lo que hizo la iglesia por al menos 4 generaciones de creyentes. Así que comienza por ahí. Lee tu Biblia y ahí no vas a encontrar nada, absolutamente nada de lo que hoy te venden como original. Así que Dios nos ayude. En la Biblia no habían filosofías, en la Biblia no había nada humano, sino puro, purito mover de Dios. Y gracias a que han habido muchos manuscritos, no se ha tocado mayormente la Biblia. Porque digo mayormente porque en una pequeña parte sí se le han hecho cambios, pero los cuales han sido descubiertos de inmediato. Pero gracias a que los malos son más, esa mentira ha persistido por el paso del tiempo. Recuerden, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. ¿Ve? Pero, oiga, la realidad es que lo negro es negro y lo blanco es blanco. La simiente de Dios, la semilla de Dios, produce los frutos del Espíritu de Dios. La simiente de Satanás, la semilla de Satanás, produce los frutos del reino de Satanás. ¿Ve? Ahí está. La católica romana también mató multitudes de creyentes en las edades del oscurantismo, sí, y aún en todas las edades. Entonces ella también es del diablo y pertenece a Satanás. ¿Ve? Muy bien. Interesante. Interesante. Numeral 85. Y si usted piensa que esto es ofensivo, solamente espere que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13. Es abundantemente claro que los Estados Unidos de América se encuentra en ese capítulo. El mismo número 13 es un símbolo de esta nación. Empezó con 13 colonias. Su bandera originalmente tenía 13 estrellas y 13 rayas. Y ahí está su destino
en el capítulo 13. En la imagen que es mencionada en este capítulo se hallará toda la maldad de la bestia que fue antes de ella. ¿Ve? Así como la bestia salió del concilio de Nicea, está hablando de Roma, la imagen saldrá del concilio mundial de iglesias con todo poder impío y satánico para dar lugar a la ira del diablo sobre la vid verdadera de Dios. Así que esto necesitamos resaltarlo, ¿ve? Es importante que no nos olvidemos de esto. Será una repetición de toda crueldad y astucia diabólica. Wow, qué tremendo. Qué lamentable también. Numeral 86. Aquellos que luchan en contra de los humildes de Dios y hacen mofa y destruyen, déjelos que sigan. Oiga, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Los dejamos seguir? Es que no los vamos a detener. Ellos salieron a hacer lo que van a hacer. Lo que esté en su corazón lo van a hacer. A veces la gente dice, bueno, podemos evitarlo. No, señores, podemos postergarlo. Pero eso, oiga, va a dar su fruto. ¿Ve? Ni bien tenga la oportunidad, va a dar su fruta de amargura, su fruto de muerte. Dios nos ayude. Mira lo que sigue diciendo ahí. Y en verdad lo harán. Y todo esto, mira, ojo con eso. Y todo esto lo hacen en nombre de Dios y de la religión. ¡Wow! Entonces podemos subrayar aquellos que luchan en contra de los humildes de Dios y hacen mofa y destruyen a los hijos de Dios. Vamos a ponerle este color. Dice, todo esto lo hacen en nombre de Dios y de la religión. Ajá. Hay un libro muy interesante. Es medio como de ficción, pero oiga, dice mucho de verdad. ¿Cómo es que a lo largo de la historia de la humanidad se ha matado gente, se ha perseguido personas, precisamente como lo dice aquí, en en nombre de Dios? Dios tenga misericordia. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, vamos a continuar. Pero mienten, ¿ve? Lo hacen en nombre de Dios, pero mienten. Esto es importante porque pueden venir en nombre de Dios, pero lo que anuncian no es de Dios, es una mentira. ¿Y qué es una mentira? Es la verdad pervertida. Entonces una mentira se convierte en lo que conocemos como falsa doctrina, falsa palabra de Dios. Si la palabra de Dios es Cristo, entonces esta falsa palabra o verdad pervertida o palabra corrupta es el anticristo. ¿Ve? Fíjense en eso, ¿ve? Fíjense en esto. Bueno, continuemos. Ellos no son de Dios. Ahí lo dice claramente. Bueno, obvio, ¿ve? No son de Dios. Son de su padre, el diablo. Wow. Eso es algo que no nos debemos de olvidar. ¿Ve? Ellos, por medio de sus hechos en contra de cualquier persona, manifiestan lo que en verdad son. Ojo con eso. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ojo con eso. Son 25 años en donde he podido ver muchos hijos de Satanás disfrazados del mensaje de la hora. ¿Ve? Todos no hemos sido ajenos a ver cómo estos hijos de Satanás se han manifestado y han causado mucho daño, un gran malestar a los que en verdad creemos de corazón este mensaje. ¿Ve? El día de hoy todavía seguimos sufriendo y padeciendo de estos falsos que están allí usurpando el mensaje de creyentes de este maravilloso mensaje. Y lo peor es que nadie dice nada al respecto. No podemos hacer nada al respecto, ciertamente, lo acabamos de ver ahí, pero podemos decir algo. ¿Ve? Podemos decir algo, pero no lo hacemos.
Aquí está la evidencia de que podemos decir algo. En la Biblia está la evidencia de que podemos decir algo. Pablo denunció en su día a aquellos que decían ser santos, pero en realidad no lo eran. Y aquí mismo está siendo denunciado todo aquel que decía que era, pero no era, todo aquel que decía que era judío, pero no era judío, que no era una sinagoga de Dios, sino que eran sinagogas de Satanás. Aquí mismo se está denunciando a la iglesia romana como falsa y te estamos diciendo que también todas sus hijas lo son. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nunca quiso una reforma, es más, nunca reformaron nada. Todo es exactamente igual como su madre. Hoy día, o mejor dicho, en estos días, ya comenzaron a tocar el tema con un documento muy importante desde la misma sede romana para poner en discusión y, oiga, sin debate, lo que es el primado o el papado, ¿ve? Porque eso prácticamente es lo que tiene desunida a la madre y sus hijas. Así que ya comenzaron a hacer los arreglos para que ese obstáculo sea quitado. ¿Y qué va a pasar después de eso? Todos se van a unir otra vez, porque tienen exactamente lo mismo, son de la misma semilla, es exactamente la misma fruta, son madre e hijas. Dios nos ayude. Vamos a continuar. ¿Ve? Ellos, por medio de sus hechos en contra de cualquier persona, manifiestan lo que en verdad son. Déjelos que se organicen, ¿ve? Y que repudien al rebaño pequeño. Solamente están mostrando claramente a todos que son del diablo, ¿ve? Son de la vid falsa que asesina. Su odio prueba quiénes son. La iglesia nicolaita del anticristo. Eso es algo que yo noto que es recurrente. Hay gente cuyo testimonio es prácticamente aniquilado por medio de estas falsas acusaciones, por medio de estas calumnias, por medio de estas cosas que levantan contra los santos, todos estos hijos de Satanás. Y eso es algo recurrente, eso es algo repetitivo. Y aquellos que no son de Dios, pues simplemente cuenta no se dan. Hay gente que se enoja simplemente porque les dices que, oiga, siendo ya muy avanzados en su caminar de Dios y no conocen la Biblia, vergüenza les debería de dar, se ofenden simplemente por eso. Oiga, si le cae el guante, aguante, cambie, ¿ve? Si no has leído tu Biblia, yo no sé qué rayos estás predicando, pero Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios. Y si Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Ah, no, pues que esto viene de manera espiritual. Falso. Así no es. Los libros se leen. La Biblia es un libro y hay que leer ese libro. ¿Ve? Pablo viene en su respectivo momento y exhorta a todo creyente a que ya debería de conocer todo acerca de aquel al que han de imitar. Yo te digo, o te pregunto hoy, ¿sabes tú todo acerca de aquel a quien tú tienes que imitar? ¿Y sabes dónde está el testimonio de aquel a quien nosotros debemos de imitar? Está en la Biblia. ¿Ve? Tú que andas en chismes, que andas de bochinche en bochinche, que andas difamando a los santos de Dios, dime, ¿te has puesto a pensar si eso te da derecho a seguir llamándote hijo o hija de Dios? Quizás estás engañado por Satanás, pero puedes salir de ese error. Y la única forma de concebir que estás en error, ante todo, es a través de la evidencia de la palabra. Y entonces el Espíritu, si acaso eres un hijo de Dios, pero que estás de momento engañado, es el Espíritu Santo, el único agente que va a hacerte volver al camino correcto. ¿Ve? Así que todos son combinados, sin hacer excepción, a venir a la palabra y que el Espíritu Santo los transforme. Que el Espíritu Santo, si en verdad son ustedes simiente de Dios, que el Espíritu Santo les ayude a producir ese fruto del reino de Dios. ¿Ve? Numeral 87. Serán echados en la cárcel. Sí, son llevados ante la ley y acusados falsamente y probados y encarcelados. Y desde luego, todo es hecho en nombre
de religión, de esencia y total inocencia. ¿Ve? Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace el diablo. ¡Wow! ¿Ve? Eso nunca se te vaya a olvidar. ¿Ve? Eso nunca se te vaya a olvidar. Todo es hecho para una causa noble. Oh Dios, oh Señor. Recuerden, no todo aquel que dice que tiene el Espíritu Santo y actúa como del reino de Satanás, pues es obvio que no sé qué tipo de espíritu ha de tener, pero santo no es. Ay, pero es que le dijeron que tuvo el Espíritu Santo. Señores, el Espíritu Santo es una experiencia que tenemos diariamente. No es algo que se tuvo una vez hace 20 o 10 o 5 años. Es algo que todo el tiempo tiene que estar fluyendo, todo el tiempo tiene que estar fluyendo, porque ser llenos del Espíritu Santo es que ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y Cristo nunca va a hacer las barbaridades que estos supuestos llenos del Espíritu Santo están haciendo. ¿Ve? Es imposible que salga agua amarga de una fuente de agua dulce. Dios nos ayude. Esto me hace pensar de la decisión de la Corte Suprema tocante a la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. Esto es un hecho histórico. ¿Quién está detrás de todo eso? Recuerden que el reverendo William Branham es un estadounidense y está contándonos sobre lo que sucedió y dio lugar a retirar la oración de las escuelas estadounidenses, lo que dio lugar a que se deje de leer la Biblia en las escuelas estadounidenses. ¿Quién provocó todo eso? Una mamá amargada. Una mamá amargada. Fíjense en eso. Una señora amargada de la vida. Y vino y le amargó la vida a todo el mundo. Cuando en los Estados Unidos dejaron de orar, cuando en los Estados Unidos dejaron de leer la Biblia, mira lo que ha sucedido con esa sociedad el día de hoy, porque el hoy es reflejo de lo que se sembró ayer. Así que Dios tenga misericordia. Ve, Dios tenga misericordia. Dios nos ayude y podamos reflexionar al respecto. Hay muchos que piensan que son del mensaje y viven como si fueran del mundo. ¿Ve? En vez de complacer a Dios, ¿ve? O traer a sus hijos al Señor y que vivan y anhelen tener vidas santas, oiga, procuran, procuran que sean servidores del mundo y amantes del mundo y los han alejado más y más de Dios. O pues que quieren diversión, nuestros hijos quieren entretenimiento. Señores, lo que todo hombre necesita desde su juventud es a Dios. ¿Ve? Instruye al niño en los caminos del Señor y cuando sea avanzado de edad, no se va a apartar de allí. Científicamente, todo lo que hagamos con nuestros hijos hasta los 5 años, eso perdurará hasta el final de sus vidas. ¿Ve? ¿Y qué pasa? Hasta los 5 años te los cría Barney, hasta los 5 años te los cría Discovery Kids, hasta los 5 años te los cría Nickelodeon, hasta los 5 años fue Netflix el encargado de criar a tus hijos. Hasta los 5 años fue Disney. Hasta los 5 años te lo crió. ¿Quién más? ¿Ve? Cartoon Network. Eso es algo que sin que tú te des cuenta ha destruido no solo a los Estados Unidos, sino tantas naciones como ha podido. ¿Ve? Tantas naciones como ha podido. ¿Y por qué? Porque nos gusta consumir lo que no edifica, nos gusta consumir lo que nos entretiene, no nos gusta consumir lo que en verdad nos educa. Y bueno, ellos nos dan eso.
y nos dan todavía más de lo que no nos ayuda. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nos gusta el circo. ¿Ve? Nos gusta el circo. Dios nos ayude. ¿Ve? Alguna vez yo le pregunté a alguien, oiga, ¿y por qué no tienen programas de lectura bíblica aquí en su iglesia? ¿Ve? En países del primer mundo donde ustedes, gracias a Dios, solo trabajan 8 horas. Y no son como países del tercer mundo, de donde yo vengo, donde las personas no solo son obligadas a trabajar 14 horas, sino que a veces tienen que trabajar 2 turnos. Y prácticamente la gente no duerme por sobrevivir, pero en países del primer mundo, donde trabajan 8 horas y luego de ahí, ¿qué hacen? ¿Ve? O no, es que necesitamos entretenernos, necesitamos estar con los niños, necesitamos estar con la familia. Señores, necesitamos a Dios de vuelta en los Estados Unidos, necesitamos a Dios de vuelta en nuestras naciones, necesitamos amar a Dios. Miren ustedes, Pablo estuvo predicando en cierto lugar y predicó hasta muy pasada la noche. La gente estaba con ganas de oír la palabra de Dios. Tanto es así que por ahí uno ya no resistió el sueño, cayó ante el sueño, ante el cansancio, dice la Biblia, cayó de un lugar alto y murió. Pero sin embargo, estaba tanta la gloria de Dios en ese lugar que vino Pablo, oró por él y resucitó. Señores, necesitamos de nuevo a Dios como objeto de deseo en nuestras vidas. ¿Ve? Oiga, que deseemos a Dios es lo que es el reclamo constante de cada uno de los mensajeros de las edades de la iglesia. Dios inspirándolos a que nos conminen a volver a Dios. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces todo esto es hecho para una causa noble. Dios nos ayude. Si tu hijo quiere mundo, hay pastores que le están dando mundo a sus hijos. Dios nos ayude. Nuestra casa debe de ser un lugar de reverencia a Dios, de respeto a Dios. ¿Ve? Oiga, pero ya son grandes, ¿sí? Pero ¿qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ve? Tu casa, bajo tu techo, se sirve al Señor y se respeta al Dios que tú sirves. Así tiene que ser y debió de ser siempre. Pero es que el hombre dejó de ser hombre y ahí se malogró todo. ¿Ve? El padre dejó de ser padre y ahí se malogró todo. Dios nos ayude. Mira lo que dice ahí. Esto me hace pensar de la decisión de la Corte Suprema. Bueno, estamos ahí. Esa es historia. ¿Ve? Sacaron la Biblia, sacaron la oración de las escuelas estadounidenses y tenemos, bueno, ahí tienes lo que está usted viendo en las noticias, en los noticiarios de hoy en día. Bueno, numeral 88. Serán echados, perdón, tendréis tribulación por 10 días. Aquí está una profecía. Ojo con eso, una profecía. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha cumplido. ¿Y cómo sabemos que eso se ha cumplido? Bueno, a través de la historia. Mira lo que dice ahí. Y juntamente con ella está un modo de determinar el tiempo que duró la edad de Esmirna. Ojo con este detalle interesante. Diocleciano, ¿cuántos se acuerdan de él? Digo, los que han leído, ¿verdad? Los que han leído. Si yo te pregunto cómo se llama el actor de tal película que pasó hace un par de años allá por el mes de septiembre, seguro más de uno me contestará, fue fulano de tal. Pero si alguien te pregunta quién fue Diocleciano, será casi nulo el número de personas que pueda responder. Pero mira lo que dice aquí William Marion Branham. Diocleciano, el emperador más cruel de todos los emperadores, lanzó una campaña de terror en contra de los santos de Dios, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiera acabado con todos los creyentes. ¡Wow! Fue la campaña más sangrienta en la historia y duró 10 años. Vamos a encontrar eso en la historia. Los 10 días de Apocalipsis 2, el versículo 10, la segunda parte del versículo 10, ocurren exactamente en el año 302 y se desarrollan por 10 años al 312 después de Cristo, o lo que también se conoce como la era
común. ¿Ve? Del 302 al 312. Profecía cumpliéndose. 10 días cuadran, encajan y son mapeados a través de la historia. Y estos son 10 años. ¿Ve? 10 años. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Numeral 89. Sé fiel hasta la muerte. Wow. Él no te dice sé fiel solamente hasta la muerte, sino hasta en la muerte. Puede ser que usted tenga que sellar su testimonio con su propia sangre. Miles y aún millones han muerto a través de todas las edades. Murieron en la fe. ¿Cómo puede ser que alguien muera por alguien que no conoce? Es imposible. Estos conocieron al Señor, no como ustedes, la gran mayoría que ni siquiera conocen al Dios que sirven. Y es por eso que están pegados al PlayStation, ¿ve? Y es por eso que están pegados ahora mismo a programas de televisión. Oh, es que necesito un poco de humor, necesito un poco de drama, necesito un poco de esto. Están en el teatro o están en los cines. ¿Ve? Oh, es que tú necesitas volver a Dios, necesitas usar tu tiempo para Dios, pero también tengo derecho a divertirme. ¿Está bien? Pero no toda la vida estás divirtiéndote, porque hasta hoy, a pesar de tener 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en los caminos del Señor, yo conozco gente que tiene más de 40 años en los caminos del Señor y nunca en su vida han leído toda su Biblia. No han leído ningún libro de William Marion Branham. Es lamentable, es la verdad. ¿Ve? Tenemos creyentes cuyos hijos no son creyentes, o son creyentes culturales, no son creyentes por convicción. Simplemente se han vuelto igual que la madre ramera y romana, ¿ve? Culturalmente son creyentes, pero en realidad no lo son. Así que tenemos delante de nuestros ojos un fenómeno que está allí y del cual nadie quiere hablar. Tenemos muchos cristianos culturales. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¿Qué cosa es un cristiano cultural? Todo menos cristiano, ¿ve? Obviamente, todo menos cristiano, ¿ve? Tú estás dispuesto a morir por quien tú amas, ¿ve? Y tienes que amar a Dios de tal manera que lo conoces completamente, ¿ve? Tú no vas a ir hasta la muerte por alguien que tú no conoces. Y eso es obvio y es más que evidente, donde hoy día tenemos padres cristianos y aún pastores que le están dando a sus hijos todos los caprichos del mundo antes que traerlos de vuelta a la palabra de Dios. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Ve? Murieron en la fe, como Antipas. ¿Ve? El mártir fiel. No estimaron preciosa su vida aún en la muerte. ¿Ve? Frecuentemente pensamos que sería casi imposible ser un mártir. Pero recuerde usted que la fe que empleamos diariamente para triunfar en Cristo Jesús es la misma que sostuvo a Policarpo, el discípulo de Juan. ¿Ve? Y a todos los mártires, la fe suprema dará gracia suprema para la hora suprema. Esto hay que resaltarlo. ¿Ve? La fe suprema dará gracia suprema para la hora suprema. Alabado sea Dios para siempre. Wow, qué tremendo es todo esto. Numeral 90. Y yo te daré la corona de la vida. Siendo que aún el dar un vaso de agua fría en nombre del Señor tendrá recompensa, ¿cuán grande será la recompensa de aquel que da su vida como mártir por el nombre del Señor Jesús? Wow, esto también es digno de subrayar, de resaltar. ¿Cuán grande será la recompensa de aquel que da su vida como mártir por el nombre del Señor? Quizás podremos tener una pequeña idea si comparamos esta corona con la corona que se gana en una carrera atlética. San Pablo dice, 1 Corintios 9:24,
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Señores, tenemos que ser dignos de recibir ese premio. No, pero es que necesitamos que nos den ánimo. Llámanos como lo que no somos. No, señores. La iglesia de Dios, la novia de Jesucristo, ama la palabra. Ya está demasiado, ya lleno todo esto de puros falsos, de puros personificadores, de buenos para nada. Le hemos dado al mundo más mundo. Es tiempo de que comencemos a darle hijos e hijas de Dios. Es por eso que la tierra gime con dolores de parto y quiere ver hijos e hijas de Dios. ¿Ve? Ya basta. Le hemos dado tantos locos, tantas locas, ¿ve? Tantos mediocres. Es tiempo de darle gente valiente, gente respetable, gente a la que respeten y a través de quienes este mundo pueda ver a Dios. Numeral 91. La corona que se le daba al que ganaba la carrera olímpica era una guirnalda de ramas de olivo. Pero la corona mencionada aquí en la revelación, o mejor dicho, en el Apocalipsis, dada a un mártir, es la corona de realeza. ¿Ve? Jesús la llama la corona de la vida. Eso es importante. La corona que vas a recibir ahí es la corona de la vida. Una corona es para aquellos que se han esforzado. Oh Dios, esto es tan evidente. Yo he conocido hijos de creyentes que son buenos para nada, hasta drogadictos, buenos para nada, una vez más, valga la redundancia, no quiero añadir más adjetivos, y esto no es un ataque a hominem, sino que es la pura realidad. ¿Por qué? Porque es el resultado, bueno, de padres buenos para nada, ¿ve? Teniendo hijos buenos para nada, ¿ve? Y que no sirven para nada. Bueno, sí, sirven para que el diablo haga lo que él quiere hacer. Para eso sirven, ¿ve? Porque niegan la eficacia de la palabra de Dios. Dios nos ayude. La otra corona es para aquellos que se han entregado. ¿Ve? Ahí está. Tienes que ser esforzado y también va a haber aquellos que van a ser entregados. ¿Ve? Ambas coronas son incorruptibles, no perecen. Wow, qué tremendo, pero qué tremendo testimonio es este. Wow. Los que ganaron la carrera de la vida mundana muy pronto perderán el gozo de la aclamación del mundo. Sí, están sonriendo. Oh, sí, estamos viviendo la vida loca. Sí, estamos viviendo una vida de placer, una vida de prestigio, una vida de lujos, una vida de relajo. Relax, hermano, relax, hermano. Hay tiempo todavía, señores. El tiempo que pierdes ya no vuelve. El tiempo que pierdes ya no vuelve. Recapacita, medita en cómo estás perdiendo tu tiempo. Ve, es demasiado tarde hoy, demasiado tarde. Tenemos una agenda corriendo allí de las Naciones Unidas. Dios nos ayude. Ve, el profeta de Dios dijo que la iglesia no puede ser eh, sujeta a esa agenda de las Naciones Unidas. Ve, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Escucha mis sermones ahí, Una Iglesia Poderosa. Toda esa serie está llena de muchas declaraciones de William Branham que dijo sobre lo que la iglesia debería estar haciendo justo ahora y que no está haciendo. ¿Por qué? Porque están siguiendo la agenda de Satanás en lugar de seguir la agenda de Dios. Su gloria, la gloria de estos mundanos, se va a desvanecer en cualquier momento. Déjenme ponerle otro color, un color rojo, ¿ve? Porque eso es lo que son, ¿ve? Reprobados delante de Dios. Su gloria, aparente gloria, se va a desvanecer, ¿ve? Pero aquellos que ofrecen sus vidas a Dios, ya sea por el esfuerzo diario o por el derramamiento de su sangre como el sacrificio supremo de sus vidas, a ellos les será dada la corona de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Qué tremendo es todo esto. ¿Ve? Qué tremendo es todo esto. Así que aquí no hay que, mira que hay gente con prestigio, gente que nació en tal familia. No, 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 olvídate de eso. Tú tienes que demostrar que eres parte del reino de Dios, que eres parte de la familia de Dios. Y si tienes privilegios, Dios te ha dado esos privilegios para que apoyes a los verdaderos guerreros de Dios, a los verdaderos santos de Dios, y no a toda esa sarta de perdedores de tiempo buenos para nada, que ni siquiera usan el poco tiempo que Dios nos da para estudiar la palabra de Dios. El numeral 92, y ahí nos quedamos por hoy, ¿sí? Dice, demasiado poco es el tiempo que se invierte en obrar por las recompensas eternas de Dios. Oh, esto es un pacatazo, un tremendo gancho en el hígado que le está dando el hermano Branham a todos estos señores que piensan que están haciendo algo, pero no están haciendo nada, ¿ve? Y luego se ofenden cuando va uno y les dice, lean la Biblia, ¿ve? Lean la Biblia. Ay, no, ya no te queremos hablar. Nos hemos ofendido, ¿no? Sissy Preachers, ¿ve? Es lo que dijo William Branham, ¿ve? Dios nos ayude, ¿ve? Un hombre débil tiene una iglesia débil, ¿ve? O una iglesia débil nos muestra una sociedad débil, un distrito, un estado, una nación débil, ¿ve? Un pastor afeminado, una iglesia afeminada, un distrito o estado afeminado, una nación afeminada. Siéntete orgulloso. Pastores Pride. Dios nos ayude. La recompensa de Dios se tiene en poca estimación. Wow. A veces uno caminando hasta con el zapato roto y ustedes con todo el dinero del mundo, ¿qué rayos están haciendo para el reino? Nada. Nada. Oh, sí, sí, ya, ya. Están en relax. Dios nos ayude. Si nosotros creemos en la realidad de la resurrección del cuerpo y un reino de sustancia eterna, entonces debiéramos guardar en el cielo los buenos tesoros que están al alcance de los santos. ¡Wow! Qué tremendo es todo esto. ¿Ve? Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso. Mis hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Ya saben, oren por nosotros. Nosotros estamos orando por todos ustedes. Mañana leemos este otro título, la recompensa por haber vencido. Bueno, déjeme hacer un ajuste aquí antes de pasar a la otra pantalla. Ya sabes, estamos colectando para comprar una nueva computadora. Aquí está el código QR y también si estás en otro país, usa PayPal. Ahí está nuestro nickname, ¿sí? Ahí está. Message Perú. ¿Ve? Bueno, entonces nos vemos mañana. Nos hemos gozado. Hemos leído la palabra de Dios. Dios ha sido bueno con todos nosotros. ¿Ve? No podemos quejarnos. Hay palabra para reflexionar en el vivo de hoy. Recuerda, si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Si no has puesto me gusta a nuestros videos, ponle me gusta. De esa manera le decimos al algoritmo de YouTube, oye, recomienda este canal a otras personas que también necesitan conocer la verdad. Recuerda, ayúdanos con tus oraciones. Ese es el bien más preciado. Y también con tus aportes y donaciones. Dios me lo bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.